En este video se mostrarán los resultados obtenidos a lo largo de una investigación sobre el bullying familiar planteada por los alumnos de sexto semestre de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Los participantes son Carolina Gómez Oaxaca, David Verdín González, Raúl Mendoza Padilla, Gabriela Tiburcio Lara, Rafael García Recendis, Alejandro Hernández, Sandy Cordero Alfaro, José Roger Martínez, Yasbet Guadalupe Ruiz Rojas y José Roberto Acosta Gómez. Más adelante se mostrarán los objetivos, los procedimientos, los métodos utilizados y las conclusiones a las que se llegaron a través de la recolección de datos y el análisis de los mismos. El proyecto fue llamado ¿Te es familiar el bullying? El bullying o intimidación familiar es una problemática que está afectando la salud mental, física y social de quienes son víctimas. De acuerdo a los resultados, cuyos objetos de análisis fueron niños de 13 años, se obtuvieron como resultado que la mayoría de ellos había sido víctimas de actos de intimidación, al menos por algún tiempo y por algún miembro de su núcleo familiar, ya sea sus padres, sus hermanos, sus abuelos, sus primos, sus tíos o incluso las parejas de alguno de sus padres. Dentro del contexto familiar se encuentran varios factores que influyen en el comportamiento social de los niños. La importancia fundamental para el aprendizaje de las formas de relación interpersonal, la actitud emotiva de los padres, el grado de permisividad de los padres hacia la conducta agresiva de sus hijos y la supervisión de las actividades de los chicos y de las chicas que hacen fuera de clases. Factores que influyen: consumo de sustancias como alcohol, tabaco, drogas, ya sea por los niños o por los padres, preferencia por los juegos y videojuegos violentos, conducta violenta en los medios de comunicación, observación por parte de los niños de peleas o discusiones de los padres, falta de hermanos dentro de la familia, exceso de ansiedad por conseguir las metas, exceso de autoritarismo por parte de los padres. Hombres otorgan mayor importancia en el origen de conductas violentas. Exceso de libertad por parte de los padres o bien falta de autoridad por parte de los padres. Justificación. El comportamiento de niños hostigadores refleja la violencia social que existe, ya que estos niños reproducen los ataques de los cuales son víctimas en su entorno familiar. Es de carácter multifactorial, ya que nace en la familia y se fortalece con la violencia generalizada que vive el país. Es necesario crear conciencia ante estas situaciones para evitar situaciones que degeneren los lazos familiares y creen ideas erróneas en los niños sobre las situaciones violentas. Objetivo general. Se trata de identificar la presencia de bullying familiar dentro de un grupo de niños determinado. El maltrato que se da entre los escolares y que se manifiesta en las modalidades de insultos, humillaciones, poner sobrenombres, coacciones, marginaciones y discriminaciones han resultado en los acontecimientos por los que se presenta importancia en este fenómeno, como ha sido la muerte de varios escolares a causa de bullying. Diversas investigaciones señalan como causas de origen de este fenómeno a los factores familiares, personales, sociales, económicos y escolares. En cuanto a los objetivos específicos, están explicar a los niños las características del bullying familiar, de tal manera que puedan diferenciar entre un núcleo familiar sano y uno violento. Capacitar a los niños para reconocer cuando son víctimas de bullying o cuando ellos están ejerciendo bullying a sus hermanos, familiares, etc. Incitarlos a buscar ayuda profesional en caso de que alguno de ellos sea identificado como víctima de bullying o en caso de que se sienta como un agresor. Identificar la relación del bullying familiar como causante de bullying escolar y conocer estrategias que puedan ayudar a fomentar un núcleo familiar sano. El bullying o abuso familiar va a determinar que la víctima tenga mayor probabilidad de desarrollar conductas violentas en un futuro y esto afectará en su desarrollo tanto físico como mental.
Muchas son las investigaciones que se han realizado para analizar e identificar estas características del agresor y de la víctima, con la finalidad de intervenir preventivamente con los alumnos que presenten ciertos perfiles de riesgo antes de que se impliquen en un problema de bullying. Problema: ¿de qué manera influye el acoso familiar en el desarrollo de conductas violentas de parte de los niños y niñas? Actualmente, los niños y niñas que presencian la violencia ejercida entre sus padres o contra ellos son víctimas de la violencia psicológica y física. Sin embargo, la verdadera problemática surge cuando estos niños se convierten en adultos y crecen creyendo que la violencia es una pauta de relación normal entre las personas. La situación a la que se expone a estos niños los lleva a tener secuelas físicas, emocionales y psicológicas, perjudicando su desarrollo evolutivo a corto y largo plazo. Algunas de estas afecciones son el insomnio, la falta de concentración, el escaso rendimiento escolar, la neuresis, los terrores nocturnos, la pérdida de apetito, depresión, estrés y la ansiedad. Entre las variables se encuentra la edad, una variable de intervalo de 12 a 14 años, el género, una variable nominal, entre masculino o femenino, hermanos, se tomó como variable de intervalo si tenían 0, 1 a 2, 3 a 4 o mayor o igual a 5. El tipo de familia fue una variable nominal, entre nuclear, padres divorciados, madre soltera, padre soltero o abuelos. El desempeño escolar también fue una variable en lo que se tomaron las opciones de bueno, regular o malo. El bueno eran calificaciones de 8 a 10, regular de 6 a 7 y malo, reprobatorias. En cuanto a los roles de trabajo, se hizo una división de 5 equipos de 2 personas para cubrir los grupos de primero y secundaria. Cada equipo contaba con un coordinador y un asistente. Hablando del financiamiento, se imprimieron 250 encuestas, donde el total de los gastos se dividió equitativamente entre los integrantes del proyecto y cada quien pagó su parte correspondiente. En caso de necesitar algún gasto adicional, se aplicó la misma dinámica anterior. El material de apoyo. Cada alumno utilizó una pluma y tabla para la aplicación de las encuestas. Además, se aplicaron dinámicas de representación entre cada grupo de secundaria, asignando una conducta de fuego y un aprendizaje del tema. Se realizó un aprendizaje basado en casos similares y preguntas. Para las encuestas, estas se aplicaron al inicio, antes de dar la información sobre el bullying familiar, y después se aplicó una al terminar la sesión para evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos y recopilar datos. En las encuestas se tuvo como propósito principal mantener la confidencialidad del alumno, donde la información obtenida fue utilizada exclusivamente por los miembros del proyecto. A continuación, mostramos el cronograma de planeación. En la gráfica siguiente se pueden observar la distribución de edades en los grupos que se trabajaron, siendo 13 años la edad de más del 50% de los alumnos, seguida por 12 años, que es el 40%, y 14 años, un 5%. Un 2% de los alumnos no contestó a la pregunta. En cuanto a la distribución de género, se observa que hay un predominio de alumnos masculinos por un 57%, que son 50 alumnos, y un 42% de sexo femenino, 37 alumnos. Al ser cuestionados que cuál era su situación en casa y cómo se sentían con eso, los alumnos respondieron que 89% de ellos se sentía bien y en equilibrio en casa, mientras que un 11% expresó no sentirse ni bien ni mal. Ningún alumno expresó que se sintiera mal en su casa o agobiado. También se les realizó una pregunta para saber con quiénes vivían en su casa y el tipo de familia con la que gozaban en casa. 65 alumnos, correspondiente al 74% del total, dijeron vivir con su padre y su madre en casa. 14 alumnos, correspondiente al 16%, dijo vivir únicamente con su madre. Un alumno, correspondiente al 1%, expresó vivir solo con su padre. 2 alumnos, correspondiente al 2%, dijeron vivir con sus abuelos, y 6 más que tenían otro tipo de familia nuclear, ya sea padrastros o algún caso en especial.
Al ser cuestionados si tenían algún apodo o sobrenombre, 33% de los alumnos expresaron contar con uno, mientras que 67% dijeron no tener apodo alguno. En la pregunta de mayor importancia en la encuesta, fue para identificar si existía algún tipo de agresión o bullying en su familia. 75% de los niños expresaron no haber presenciado una situación que los hiciera sentir incómodos, mientras que el 25%, es decir, 22 alumnos, confesaron sentirse de alguna manera agredidos en el ambiente familiar. De los 22 alumnos que respondieron tener algún tipo de bullying familiar en la gráfica pasada, un 86% cuenta con calificaciones de 8 a 10 en la escuela, dejando alarmantemente un 14% de los niños que sufren agresión con calificaciones bajas de 6 a 7, notando así una relación entre el bullying familiar y el desempeño escolar. Además, al ser cuestionados los alumnos que si la ocasión de agredir a alguna otra persona la aprovecharían y lo tomaran, 73 de ellos, siendo la mayoría, expresaron que no la tomarían, mientras que 15 alumnos sí estarían dispuestos a agredir a otra persona o lo considerarían. Es importante identificar este problema y erradicarlo de raíz para que no continúe el ciclo de agresión a más personas. En la visita se observó un gran interés en el tema por parte de los alumnos y una participación activa durante las actividades, lo cual permitió recaudar los datos necesarios. Hay una prevalencia en aumento del bullying familiar, ya que el 25% de los alumnos sufrieron o mencionaron tener alguna situación de abuso en su familia o en su hogar. De estas víctimas del bullying, el 14% desencadenan secuelas en el desempeño escolar que repercuten en sus calificaciones. Además, la incidencia creciente de este tipo de agresiones entre los mismos niños y sus familiares generan un ambiente de violencia, lo cual destaca que 15 niños, dada la oportunidad, harían o pensarán en hacer cualquier tipo de bullying hacia alguno de sus compañeros o conocidos. El apodo o sobrenombre ha sido la forma de bullying más utilizada hacia los alumnos, ya sea por parte de su familia o de sus amigos. Gracias a las encuestas y a los datos recolectados, se comprobó el impacto y la importancia del bullying familiar sobre la conducta de sus víctimas y sus repercusiones. Es notable constatar que la mayoría de los alumnos se siente en balance con su entorno familiar y su relación con sus padres. Se comprobó la hipótesis de que el bullying familiar tiene repercusiones sobre la conducta violenta de los agredidos o las víctimas, ya que muchos de los alumnos han pensado en practicar esta agresión hacia otras personas. Además, se comprobó que en los alumnos agredidos hay un porcentaje significativo que cuenta con un desempeño escolar regular o deficiente, dejando claro que el abuso tiene repercusiones en su desarrollo mental.